Al hilo de la intervención, bueno, soy José Luis Eslava, psicólogo clínico de Navarra. Al hilo de la intervención de Rosa Ramos, me ha venido a... Bueno, he pensado en el teléfono de la esperanza, muy implantado en España y del que yo desconozco su funcionamiento, y me gustaría si ella pudiera decir cómo está regulado o si tiene algún tipo de información al respecto. Bueno, yo creo que ahora mismo la ponente que propone no está aquí ahora mismo en la mesa para poder contestar esa pregunta. Estábamos centrándonos en la ponencia actual. Sí. Buenos días. Mi nombre es María Jesús Irurtia, soy psicólogo clínico de Valladolid. Estoy aquí atrás. ¿Puedes levantar la mano, por favor? A su izquierda. Estoy levantando la mano, que no lo parezca. Ah, sí, ahora sí. Muchas gracias. Es a su derecha. Tiene un problema de dislexia ahí. Lamentablemente me estoy dando cuenta que estamos en el mismo punto que en 1998, cuando yo trabajé durante varios años en salud mental, y sí que era una de esas psicólogos que participaba en atención primaria, preparábamos a enfermería, hicimos un protocolo de atención a pacientes crónicos y la solución era la misma que se nos está proponiendo ahora. Preparábamos a enfermería, las auxiliares lo querían llevar a cabo y cuando poníamos en marcha ese sistema de habilidades sociales, que a la par teníamos que seguir trabajando en nuestras consultas de salud mental. Entonces, sí, el psicólogo puede estar en salud mental, puede estar en atención primaria, puede estar en el hospital con una urgencia de infecciosos, pero ¿cuántos psicólogos? No tenemos ese don de la ubicuidad. O sea, realmente se necesitan psicólogos en atención primaria. Ya no sé qué es lo que necesitamos para que realmente el Gobierno se dé cuenta del ahorro que se conseguiría. Mi pregunta es, ¿cuál es el siguiente paso? Porque aparte ya de poner en Change SOS que firmemos todos, veo que necesitamos también que asociaciones de pacientes sigan firmando, porque realmente creo que no se toma en serio el ahorro socioeconómico y, por no decir personal, porque esta puesta en marcha se hizo precisamente a petición de pacientes que se sienten maltratados por los servicios sociales. Nada más, gracias. Vamos a ver, uno de los problemas fundamentales que tiene la salud mental en España, y ahora estoy hablando de salud mental, de los centros de salud mental, es que tenemos una pirámide opuesta a lo que se considera normal. Es decir, en una pirámide, no sé por qué tengo eco, en una atención normal habría un determinado grupo de enfermeras, un poquito menos de psicólogos que de enfermeras y menos psiquiatras. La situación en España es justo la inversa. Es decir, tenemos... No es que haya muchos psiquiatras, porque comparados con Europa tampoco es que haya muchos psiquiatras, pero hay más psiquiatras, muchísimo más psiquiatras que psicólogos, es decir, más que una pirámide es una escalera, y un grupo de enfermería que además, dependiendo de cada centro y cada comunidad, hacen unas cosas, otras o la contraria. Por eso eran nuevos grupos de trabajo. Bien. Una de las cosas que se mide en la estrategia es el número de psicólogos clínicos que tiene cada comunidad autónoma. Y es la primera vez que se mide. Es decir, si veis la de 2006, no se medía porque no existía el dato, no había forma humana de conseguir el dato. En la evaluación de la de 2006, la evaluación se hizo en 2009. La evaluación, que está pendiente de su aprobación en el Consejo Interterritorial y saldrá, ya viene el número de psicólogos que hay en cada comunidad autónoma y el número de psiquiatras y el número de enfermeras especialistas. Ese es el objetivo. Entonces, la diferencia que puede haber entre la situación del 98, la situación del 2006 y la situación de ahora es que empieza a ser un documento oficial y de obligado cumplimiento. Es decir, las experiencias, yo cuando estaba en la era 9 hacíamos experiencias de ese tipo, son experiencias voluntarias, son experiencias con un gran coste. El que esto empiece a salir, el que esto empiece a ponerse, es decir, el que ahí se ponga, nosotros no tenemos... Ministerio, competencia en decir cuántas personas hacen falta, no sé cómo hablar aquí, cuántas personas hacen falta en cada zona. Por ejemplo, en cuidados paliativos también teníamos ese problema. Cuidados paliativos, yo decía, toda la persona y la familia tienen que tener un acceso directo, y ahí se ponía. Fijaos que aquí muchas veces pone tratamiento psicológico, intervención psicológica, porque hay también bastante lío sobre los distintos niveles de intervención psicológica y en cuál o no tiene que participar un psicólogo clínico. En el de paliativos decía claramente tratamiento psicológico especializado,
ponía así. Bien. Y ahí se intentó barajar datos, pero claro, no es lo mismo la situación, siempre cuento un poco lo mismo, no es lo mismo la situación en una zona rural de Castilla y León que en Madrid, que evidentemente tienes agrupadas a 3 millones de personas. Entonces, todo eso lo tiene que hacer cada comunidad. Lo que está claro es el mensaje, y por primera vez sale ese mensaje. Hay que aumentar el número de intervenciones en psicoterapia, hay que empezar a hacer ese tipo de cosas y estamos midiendo el número de psicólogos. Entonces, yo creo que es distinto, o yo al menos espero que sea distinto. Y otras estrategias en ese sentido han conseguido cosas. Hola de nuevo, soy Agustina otra vez, que estaba aquí, a este lado, al otro, aquí. Que antes, como me metieron prisas desde la otra mesa, pues me callé sin decir todo. Y ahora aprovecho. Como es la figura que está aquí representando la Administración, yo ya llevo guardado de hace muchos años pues, reivindicar que bueno, se nos tenga en cuenta realmente. En diferentes ámbitos de la Administración suceden cosas curiosas. Por ejemplo, en el ámbito de justicia, yo me dedico también a intervención en crisis con víctimas. En el ámbito de justicia hay unas oficinas de atención a la víctima que no están llevadas en ningún caso por psicólogos. O sea, curiosamente, en esas oficinas hay que atender el impacto emocional en la víctima, etcétera. Entonces, son oficinas que están llevadas por gestores procesales de la Administración. Es decir, una labor psicológica que no lleva a cabo un psicólogo. En el ámbito de la salud está claro que hacemos falta para formar a enfermeras, hacemos falta para formar a otros profesionales, pero es verdad que digo, reivindico desde el colectivo que además ojalá pudiéramos estar todos juntos. Son funciones que son para psicólogos y sin embargo no somos los psicólogos los que las estamos llevando a cabo. Y es una cuestión creo, de la Administración en general, o sea, no le pongo cara, ¿no?, de la Administración. Entonces, de verdad es una reivindicación que vuelvo a hacer en nombre de todos mis colegas, que nuestras funciones las hagamos nosotros, a ser posible, que somos los que estamos formados para ellas, licenciatura, grado, máster y 1000 cursos que, bueno, por lo menos yo no he dejado de formarme en 25 años. Gracias y perdón. No, todo lo contrario, vamos a ver. Todo lo contrario, vamos a ver. El camino, o sea, las estrategias son un elemento regular, incluso yo diría malo para la reivindicación. La reivindicación, que es necesaria, hay otras zonas. Esta ordenación profesional, vamos, no es que quiera echar pero es que es así. Hay determinadas zonas del Ministerio donde es más fácil, porque sí que el objetivo es eso. Las estrategias es empezar a poner formalmente aquello que ya empieza a estar consensuado. Pero no solo eso. O sea, cuando yo me incorporo en 2005, me encuentro que la mayoría de las estrategias tienen solo y exclusivamente médicos hospitalarios. O sea, empezar a meter médicos de familia, empezar a meter enfermería, empezar a meter psicología, empezar a meter trabajo social, tal. Al principio, desde el propio Ministerio, se veía como diciendo, a ver, no hubo ningún problema. Y eso implica que hay un foro en que estas cosas se pueden decir, se pueden hablar, y yo creo que se pueden ir consiguiendo cosas. Pero lo que es cierto es que es lento. Si fuera muy rápido y se consiguieran cosas, pero el problema es que puede ser muy rápido y que tengamos un documento muy bonito, pero que sea un canto al sol que luego no se lleve a cabo. O sea, a mí me parece que la potencialidad que tienen las estrategias es que cuando hay un objetivo ahí, uno puede, otra cosa es que te hagan caso, puede ir a su comunidad y decir, usted firmó esto, ¿no? Entonces, pues bueno. Esto está siendo grabado, creo. Bueno, en fin. Dos preguntas. Me llamo Amado, trabajo en el equipo de salud mental infanto-juvenil de Tetuán, asociado a La Paz. Llevo 30 y tantos años pasando consulta en infanto-juvenil y le voy a hacer dos preguntas. Una, ¿realmente le hacen caso al Ministerio de Sanidad, al Sistema Nacional de Salud, sobre el modelo comunitario y en concreto en la Comunidad de Madrid? Primera pregunta. Segunda, si pensamos y nos creemos que la prevención es la estrategia más eficaz y eficiente para tratar los problemas evitándolos, me pregunto, siendo la población infanto-juvenil la población más sensible y sabiendo que epidemiológicamente que la evolución de los que sufren trastornos en las primeras edades del desarrollo en un porcentaje alto se van a la población adulta,
¿qué recomienda el Ministerio o usted qué piensa? Si deben hacer recomendación u objetivo para que de una vez en España se acepte la especialidad infanto-juvenil, se atienda a la población infanto-juvenil como un objetivo prioritario de salud, etcétera. Muchas gracias. A ver, el sistema autonómico español es el que es. Quiere decir, el Ministerio lo único que puede decir es un compromiso para conseguir que las comunidades tal. No es que nos hagan caso o no nos hagan caso. Quien firma ese compromiso son las comunidades. Nosotros no tenemos ninguna capacidad para imponer algo, sino que ellos firman voluntariamente eso. Es decir, ese es el nivel de la realidad, ¿de acuerdo? Y eso implica lo que implica. Desde el Ministerio sí que se tiene cierta, voy a decir cierta, porque seguramente no toda la necesaria conciencia de ese tema. La primera estrategia ya habló del tema de la psiquiatría infanto-juvenil, la psicología infanto-juvenil. Sí que se hizo un documento, hablo 2010, sobre el tema de la atención a infancia y adolescencia. Hemos medido por primera vez, con el caos que se supone, porque cada comunidad le llama a lo mismo de distinta forma y los recursos es un poco todo bastante caótico a la hora de poder recopilarlo, porque cada modelo ha ido a su forma, completamente distinto, llamando las cosas distintas, para empezar a saber los recursos que hay en infanto-juvenil. Y sí que es un objetivo, es un objetivo. Es decir, claramente hay un apartado dentro de poblaciones específicas que es atención a la infancia y adolescencia, donde hay una serie de objetivos. Entonces, sí es un objetivo. Vuelvo a decir, yo creo que en general, cuando se hacen objetivos desde el Ministerio, tienden las comunidades autónomas a llevarlos a cabo más o menos, pero sí que tienden a llevarlo a cabo, y sobre todo se nota cuando va pasando una serie de años. Sí que es cierto que estoy convencido que muchísima gente, tanto profesionales como usuarios, no se han enterado, lo cual quiere decir fundamentalmente que no les ha servido para nada. Eso es verdad. Eso es verdad, y eso seguramente es una de las cosas más importantes a la hora de intentar hacer no solo una estrategia más que llega a suelo y que no sea una cosa alta, sino también que la gente la conozca y que de alguna forma sirva de guía para que se lleve a cabo las cosas. O sea que una estrategia tiene que ser una herramienta donde hay un compromiso de gestores, pero tendría que ser una herramienta a utilizar, y para eso está hecho también y por eso están las sociedades. O sea, la estrategia de salud mental es la primera que empieza, porque está aquí el que fue hasta ahora presidente de Confederación Salud Mental, antes Confederación FEAFES, de familiares y usuarios de salud mental, fue la primera que empezó a pedirle a las sociedades científicas y a las asociaciones de familiares qué estáis haciendo para implementar la estrategia, porque es consciente de que solo si la sociedad lo tiene claro y los profesionales lo tienen claro y las personas que lo sufren lo tienen claro, se cumplen las cosas. Es más o menos la idea. Sí, buenos días. Hola, buenos días. Cuando se habla de estrategias futuras dentro de la psicología, entiendo que no debería estar, al menos, eximido el tema de, en particular, la regulación de la psicología, que hoy por hoy, sabemos, no se adapta ni a una realidad social, académica y profesional. Entonces, la pregunta es, ¿qué grado de conocimiento, qué opinión hay desde el Estado sobre la estructura actual de la regulación de la psicología? ¿Qué planes hay? Y si hay voluntad de consenso, ya que ha presentado un programa que ha repetido varias veces el tema del consenso y parece que en la regulación no es así. Vamos a ver, estrategias en salud, que es calidad, se basa en la atención. Intentamos no meternos en asuntos profesionales porque no es la competencia, es ordenación profesional. Todo esto parece una locura, pero es que es así, es decir, así está regulado, excepto cuando el tema tiene un consenso amplio. ¿Qué quiere decir eso? Yo estaba hablando del tema de psicología clínica en atención primaria, con ordenación profesional. En enfermedades neurodegenerativas, que es la otra estrategia que llevo ahora mismo y que también está en la misma situación que salud mental, solo que esta es la primera edición, aprobada todos los objetivos y ya a punto de salir. El martes nos reunimos con las comunidades autónomas. Surge constantemente la necesidad del neuropsicólogo.
ha habido un consenso aceptado por ordenación profesional de que ponemos neuropsicólogo, es decir, no ponemos neuropsicología, que puesto así parece que cualquier persona podría hacerla. Hablamos de neuropsicólogo, con lo cual estamos hablando de un tipo de profesional que no está regulado en ordenación profesional. Entonces, nosotros estamos, y eso pasó con psiquiatría en su día del niño adolescente, hablando, es decir, que cuando ponemos una cosa no se pone a lo tonto, hablando con ordenación profesional para ver qué podemos hacer para empezar a regular la figura del neuropsicólogo. Que eso, nosotros ahí ya no tenemos nada más. O sea, una vez que nosotros decimos hay que regular esto, eso ya va en las mesas que tienen que ver con las profesiones y demás, donde está también el consejo y está todo lo demás, las asociaciones y esto. Es decir, existe cierta vinculación. Pero el tema es muy complicado porque muchas veces no existe un consenso ni siquiera en las asociaciones que representan a la misma profesión. No estoy hablando ahora mismo que sí de psicología, sino también de otras. Por dos alusiones. Una porque, para aclarar, yo soy José María Sánchez Monje, es presidente, porque era presidente hasta hace 15 días, de la Confederación Salud Mental España, que es la que agrupa a familias y personas con enfermedad mental, la antigua FEAFES. Se han hecho preguntas sobre la estrategia de qué fuerza teníamos las asociaciones de familias y personas con enfermedad mental, o si hacíamos algunas cosas, y algunas cosas están. Yo, por suerte, estoy en la estrategia del año 2005, es decir, fui designado por mi asociación y estoy desde el principio, o sea, llevo más tiempo que Pepe, que lleva mucho. Y hay una recomendación que dice que en los centros de salud mental tiene que haber, en las unidades de salud mental, tiene que haber por cada psiquiatra el doble número de psicólogos, preferentemente psicólogos clínicos. Eso lo dice ya desde el año 2006. Es una recomendación que está establecida y además dice, por cada psicólogo, doble número de enfermeras y auxiliares de ayuda domiciliaria. ¿Por qué se puso por recomendación? Perdonar la aclaración. Porque no podía estar especificado como objetivo para que se pudiera establecer y fuera obligatorio. Lo que hacemos desde nuestras organizaciones es solicitar que algunos de esos objetivos o de esas recomendaciones vayan a la cartera básica de servicios, porque la cartera básica de servicios sí es obligatorio para todo el mundo. Lo que pasa es que no hemos tenido suerte todavía, pero bueno, está ahí. Es decir, que desde las asociaciones de familias y personas con enfermedad mental sí tenemos claro algunas cosas, lo que pasa es que no hemos tenido la suficiente fuerza para poder aplicarlas. Y sobre la estrategia, como he vivido todos los pasos y estoy viviéndolo, tiene una gran potencia porque es consensuada, eso es cierto, pero en primera persona yo he estado viviendo muchos años, creo que 3, cuando había subvención, para ir por comunidades autónomas junto con el coordinador y explicárselo a nuestras asociaciones, pero explicárselo también a los técnicos y a las unidades. Y resulta que algunos no sabían ni que existían. Posteriormente ya sabían que existían, pero estaba metida en un cajón. Es decir, que tampoco había, por parte de las comunidades autónomas, un gran interés para darla a conocer. Con la particularidad que ahora ya sí todo el mundo lo conoce, pero no hay una obligación de ponerlo temporalmente. Con lo cual, es verdad lo que dice Pepe, los objetivos están ahí, todo el mundo está de acuerdo, pero no se establece cuánto tiempo. O sea, ese objetivo se puede alcanzar en 3 años, en 4 o en 8. Esas son las quejas que nosotros establecemos. Y perdón por... Sí, es así, vamos así. No. Hola, buenos días. Yo me llamo Miguel Garriz y trabajo en el Sistema Público de Salud en Barcelona, ¿vale? Como imagino que sabe usted, en Cataluña los programas de soporte a la primaria sí que están bastante desarrollados, más o menos han sido financiados e implementados en la mitad del territorio y de una manera estable, es decir, no es un proyecto piloto ni nada parecido, sí que es verdad que con la crisis ha quedado estancado. Entonces, bueno, yo trabajo en un centro de salud mental actualmente que está dentro de un ambulatorio, he participado también en el desarrollo de uno de estos programas de soporte a la primaria en otro centro hace unos años y conozco bien algunos de los problemas que usted ha dicho y con los que yo en parte estoy de acuerdo, ¿no? Es decir, lo que implica poner
un psicólogo por centro. No se pone un psicólogo por centro, al menos en Cataluña no se ha puesto un psicólogo por centro de primaria. Más o menos viene a tocar un día de psicólogo por centro de atención primaria, es decir, un psicólogo viene a tener que ocuparse de unos 4 o 5 centros de atención primaria, ¿no? En los números que la Generalitat, pues de algún modo ha establecido que ha de ser, ¿no? Estamos un poquito mejor, yo creo, que la mayor parte de comunidades. Estoy de acuerdo con usted en lo que decía de que es muy fácil desbordar a este psicólogo, ¿no? Es decir, que si no es muy habilidoso, muy resolutivo, muy eficiente y conoce muy bien el sistema, conoce muy bien. La residencia nuestra de 4 años actualmente es un buen sistema de formación para una tarea de tamaña complejidad, ¿no? Bueno, yo lo que quería comentar era otro tema, esto lo digo un poquito para que sepa un poco mi bagaje, que conozco más o menos de lo que se está hablando y tengo experiencia. Yo lo que quería plantearle es que a mí me parece que el incumplimiento sistemático de las guías de práctica clínica en salud mental, ¿no?, que varios compañeros han expuesto en la primera mesa, ¿no?, es decir, los profesionales que trabajamos en el sistema, yo no sabría decirle en qué grado conocemos la estrategia, pero conocemos muy bien las guías de práctica clínica, pues son las mismas que el Instituto Nacional Americano, inglés, las tenemos muy por la mano. Con los recursos humanos actuales, como ha dicho la compañera, es imposible cumplir estas guías de práctica clínica. Allí con estos programas de soporte a la primaria sigue siendo imposible, ¿no? Es decir, y las guías de práctica clínica son muy claras, es decir, te dicen si el tratamiento se puede hacer individual y grupal, o si no, si tiene que ser individual, porque los estudios han dicho que tiene que ser individual. Está muy claro quiénes fueron los profesionales que hicieron los estudios en los que están basados esas guías de práctica clínica. Si han sido psicólogos clínicos, pues no puede ser otro profesional, ¿no? O sea, eso son cosas que nos estamos inventando un poco sin atender al peso de la evidencia, ¿no? Yo tengo la impresión de que en otras especialidades esto es algo que no ocurre, es decir, que el especialista tiene la capacidad de hacer un incremento en el gasto farmacéutico, aunque tiene presión, porque sé que tiene presión, pero esas presiones sabemos todos que en ese apartado hay mucha más flexibilidad que en el gasto de contratación de personal. Yo entiendo que para el sistema es mucho más difícil contratar personal de lo que es aumentar temporalmente, aunque no suele ser temporalmente, el gasto en fármacos, ¿no? Y yo lo que me planteo es, las preguntas un poquito que le haría sería dónde tenemos que presionar, ¿no? Porque nos habla de las competencias del ministerio, ¿no? A dónde hay que ir a molestar o a dónde tienen que ir los pacientes, quizá, que a lo mejor también son los que lo están sufriendo en mayor medida, ¿no?, con medicamentos a veces innecesarios o excesivos o por más tiempo del que podría ser, por no poder acceder a cierto tipo de tratamientos. Y si no es un tema lo suficientemente grave, el incumplimiento sistemático de la guía de práctica clínica, como para que el Ministerio a lo mejor ponga cartas en el asunto, ¿no?, como un tema del que está perjudicando a muchas personas, ¿no? Han dicho, me parece antes, al 40% de los pacientes que van a los centros de atención primaria, ¿no?, que están recibiendo tratamientos que no son las que la guía de práctica clínica establecen que han de ser administrados. Muchas gracias. Vamos a ver, por cosas. El ejercicio profesional no es difícil que se obligue a una persona a llevar a cabo determinadas actuaciones. Las guías son, digamos, orientación, con lo cual, por ejemplo, el hecho de desarrollar más el tema de la autonomía del paciente y que el paciente tenga derecho y lo ejerza, porque en España hace mucho tiempo que ese derecho se tiene, pero no se ejerce, no tenemos cultura de ejercer derechos, no la tenemos. Entonces, que diga, a ver, vale, yo tengo esto, yo quiero saber cuáles son los tratamientos y quiero saberlo. Las guías de práctica clínica, seguramente una de las formas más fáciles de implantarlas es que la conocieran los pacientes, seguramente. Es decir, primero, hay una limitación de cualquier tipo de órgano a la hora de poder juzgar a un profesional porque no estás llevando a cabo una guía de práctica clínica. O sea, solo puede ser si ya, pero por procedimientos judiciales. Es decir, así es el marco ahora mismo. Eso es por un lado, ¿no? Lo que es cierto es que hay otra parte que tiene que ver con falta de tiempo, falta de recursos, falta de no sé qué, falta de no sé cuántos. Vale, bien. Hay un hecho muy claro, para mí, ahora estoy hablando yo, para mí. Es decir, si uno coge, y yo creo que se ha dicho aquí, si uno coge las bajas que se producen laborales por problemas que tienen que ver con, ya no con graves problemas de salud mental, sino con problemas cotidianos de salud mental, coge los fármacos de antidepresivos, ansiolíticos que hay, coge eso, solo con eso
con una previsión de bajarlo un poquito, se puede contratar gente hasta aburrir y sería rentable. ¿A quién hay que convencer eso? A los políticos. ¿A quién fundamentalmente, desde mi punto de vista? Tal como es el sistema español actual, a los políticos autonómicos, que son los que tienen el derecho a la atención. La dificultad, por ejemplo, de hacer un plan en España, como lo puede hacer Inglaterra, a nivel central es complicadísimo. Es decir, nosotros, claro, en un plan hipotético podríamos decir, bueno, cogemos no sé cuantísimo dinero de seguridad social a cuenta de que no lo podríamos ahorrar, cogemos un montón de dinero de previsión del tema de fármacos y decimos a las comunidades autónomas, oiga usted, contrate 20.000 psicólogos, pero serían las comunidades autónomas quien lo implantaría. Y no sabemos qué iban a hacer con ellos, ni dónde los iban a poner. Es decir, ¿a quién hay que presionar? A los políticos. Porque más que presionar, desde mi punto de vista, informar. Es decir, que se enteren de lo que es la realidad. Es decir, de qué supone, de que muchas veces ahorrar en esto supone gastar en esto. Pero es que vamos a ahorrar 3 aquí, supone gastar 30 aquí. Es decir, que al final has gastado 27 más. Eso es lo que yo creo que, desde mi punto de vista, en España falta, esa visión más global. Yo tengo mi hospital y gestiono mi hospital. Yo tengo salud mental, gestiono salud mental. No, es que yo cuando gestiono salud mental estoy disparando, ya no solo la infelicidad de cantidad de gente, estoy disparando bajas, fármacos, gente que tiene que dejar de trabajar para cuidar a sus familiares, etcétera, 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 ¿no? Yo creo que eso falta. Y eso hay datos, estudios y tal. Esto que estoy contando, además lo puedo contar con toda la tranquilidad porque es una de las recomendaciones del informe europeo de la acción conjunta que nuestro gobierno ha aprobado. Por lo tanto, lo puedo decir. Una de las cosas primeras es movilizar a la ciudadanía para convencer a los políticos mediante datos de que este modelo y esta atención es no solo recomendable en el sentido de que es eficaz, sino que es eficiente, es decir, que ahorra costes a todo el sistema general. O sea, esa es la contestación. Bueno, lamentándolo mucho, estamos completamente ya fuera de tiempo.